¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan a diario, aquí te lo mostramos, te lo contamos, analizamos y te informamos por sobre todas las cosas para que sepas la realidad de esta Argentina. En un día donde la CGT finalmente se decidió y ha convocado a un paro nacional general para el próximo 25 de junio. Será total, porque la UTA también va a participar y enfrenta el gobierno de Cambiemos un mes de junio no solamente recargado con subas de tarifas, con más inflación, sino también con mucha movilización social y paro general. El próximo jueves, camioneros, el gremio de camioneros, que ha ratificado su paro nacional para el próximo jueves, que van a estar acompañados por las dos CTA y la Corriente Federal. Esto va a incluir paro de bancarios también el próximo jueves, Y el 25 de junio se viene el paro nacional general de la CGT. Enseguidita te vamos a estar contando todos los detalles. ¿Por qué fracasaron las gestiones que la CGT intentaba con el gobierno de Cambiemos? Y en este sentido se revela la verdad de la milanesa. El gobierno de Cambiemos no quiere paritarias libres, como han sido en los últimos 12 años en la Argentina. Le ha puesto un tope, le ha puesto un techo a esas paritarias y quieren mantener las paritarias del 15% o a lo sumo 20%. No quieren cláusula gatillo, no quieren que se reabran frente a lo que es una durísima realidad, que es un 27 a un 30% de inflación pronosticada para este año. Y además tenemos un documento que hoy reveló el portal de noticias Infobae, que la crueldad del Fondo Monetario Internacional en su pura expresión, en su natural condición de ajustador serial, como es el fondo. El documento que no fue la verdad oculta que el gobierno argentino ha tapado. El gobierno argentino tapa la realidad cruda que el propio Fondo Monetario Internacional está revelando. Bueno, un documento revelador que hoy mostró el portal Infobae. Y además tenemos un Carlos Melconian auténtico. A ver, muchas cosas para sin piedad, dice esa barrida, y es así. Un Carlos Melconian que se ha mostrado auténtico, como es él, lo que hace muchos años que lo conocemos, y que ha dicho hoy, una vez más, la situación real de la economía argentina, durísimo, con el gobierno que él formó parte, con Cambiemos, hablando de la sanata de los políticos de Cambiemos, hablando de que Durán Barba les pide que no respondan, que se callen, pero que él no se va a quedar callado. Y un Carlos Melconian que revela y que dice también cuál es la verdad del fondo, la que todos los argentinos conocemos, la que ese 77% de los argentinos rechaza hoy. Ha dicho, este es el fondo de siempre. Lo dice Carlos Melconian, lo sabemos todos, pero que lo diga un economista de Cambiemos es revelador. Este es el fondo de siempre. Y además, otro dato, que también lo sabemos todos, pero que es importante que lo diga alguien del riñón de Cambiemos. El fondo
viene a hacerse cargo de la economía de la Argentina. Chau soberanía política. Chau soberanía política. Porque la verdadera ministra de Economía será Christine Lagarde. Esto es lo que hay que decir, aunque duela, pero esto es lo que ha definido y esto es lo que quiere el gobierno de Mauricio Macri. Por eso va y se abraza con Christine Lagarde y se abraza con los poderosos, porque en este momento Macri ha elegido, más que mirar la realidad argentina, prefiere el abrazo del oso, el abrazo de Christine Lagarde antes que el abrazo de los argentinos. Eso es lo que ha definido para los próximos meses Mauricio Macri. Y hay que tenerlo en cuenta, y lo están diciendo los propios integrantes de Cambiemos, como Carlos Melconian. ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a preguntar hoy a Carlos Melconian? ¿Que diga si es kirchnerista? ¿Qué le van a decir a Carlos Melconian? ¿Que se pasó a la oposición? Si siempre lo conocieron con esas auténticas reflexiones, duro, claro. Muchos me podrán decir ahora, no, lo que pasa es que Melconian quiere un ajuste más duro. Lo que Carlos Melconian está revelando, que ha revelado en una extensa conferencia que dio días atrás en el Rotary, es lo que se viene en la Argentina, el control de un Fondo Monetario Internacional que no tiene nada de novedoso, que es el fondo de los 80, que es el fondo de los 90, que es el fondo del blindaje, que es el fondo que nos llevó al fondo a los argentinos. ¿Y cómo ha coronado toda esta exposición Carlos Melconian? Planteando lo que va a ser los próximos meses para los argentinos. Dijo, pechuga de pollo con puré de zapallo. Eso es lo que dijo Carlos Melconian, como diciendo, muchachos, acostúmbrense a que se vienen meses duros. Por eso el hashtag con el que nos acompañás a partir de este momento es pechuga con puré. Pechuga con puré de calabaza. Esa es la frase que ha dicho que nos trae el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y el hashtag nuestro es pechuga con puré. Vamos a la primera parte de lo que dijo Carlos Melconian. Primero tenemos una tragedia fiscal. Entonces, si ustedes me preguntan en cuánto tiempo se arregla eso, no tengo la menor idea. Es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos de gasto público. Y lo mismo vale para la presión fiscal. Si estamos en la presión fiscal récord de la historia argentina, y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Duhovne baja 2 puntos la presión fiscal en 5 años. Es una fantasía lo que estamos viviendo en términos de la reforma tributaria. Cuando yo hablo en este tono, parece que estuviera castigando a mi propio gobierno, pero estoy diciendo las cosas como son. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas, y yo quiero responder. Y la respuesta fue con todas las letras. Hoy voy a hablar con el respaldo de los resultados. La respuesta fue equivocada, por un diagnóstico equivocado, porque terminamos en el fondo. Entonces, no voy a hablar con el diario del lunes. Yo pensé esto toda mi vida. Y está escrito, porque el presidente tuvo programa económico alternativo. El jefe de gabinete también, y otra gente del gobierno también. Es el mismo fondo de cuando mi abuela era soltera. Así que va a venir la pechuguita con el puré de calabaza, eso no tengan ninguna duda. El tipo de cambio flotante es el sumum, pero tenés que estar preparado para el tipo de cambio flotante. Claro, el tipo de cambio flotante, a una demanda de dólares del hombre común que ha hecho de la Argentina una economía bimonetaria, pone el precio del turismo y el precio del fideo al mismo precio. Y cuando Argentina devalúa, sube el precio del fideo. Yo creo que tenemos que ir a un mercado segmentado inicialmente, que algún día libere. Pero claro, el presidente quería abrir el mercado el 10 de diciembre del 2015. Entonces tuvimos que ir al tipo de cambio flotante. No le hago una crítica al presidente. Digo, es muy difícil
estar en una mesa donde tenés un conjunto de individuos que quieren decirle que sí todo al rey y alguien dice, no, pará, no estamos en condiciones de tener el dólar implícito en el precio del fideo igual al del turismo. El que quiere bajar transitoriamente después de lo que hemos recibido, que lo pague. Y el que quiere comprar dólares como saving, que lo pague. ¿Es kirchnerismo? No sé qué es. Es para lo cual no estamos preparados. Acá hicimos inacción fiscal con shock monetario. Entonces, claro, si vos querés tener una inflación, viene el presidente del Banco Central de Israel y dice que tardó 9 años. Viene el presidente del Banco Central de Brasil, dice que tardó 10 años. Viene el presidente del Banco Central de New Zealand, dice que tardó 11 años. Y nosotros lo queremos hacer en 3 años. O el dinero del blanqueo, que debería haber sido un fondo anticíclico para épocas de malaria, y terminó yendo al gasto público. Porque he dicho, y lo sostengo con números, que el déficit fiscal nuestro ha sido peor que el que nos dejaron, en parte por la inercia de lo que recibimos, pero en parte porque no lo solucionamos. Durísimo Carlos Melconian, criticando muchos aspectos centrales de la política económica de Mauricio Macri, criticando la salida del cepo de Alfonso Prat Gay, reivindicando incluso algunas acciones del gobierno pasado, porque en este plano me parece que tiene razón Melconian. Si quieren dólares para salir de turismo, bueno, me parece, dice Melconian, tiene que ser a otro precio diferido. No podés poner el precio de los fideos al mismo precio de los que quieren dólar para irse a pasear al exterior. Y en este punto me parece que tiene razón. Duro con el que todo les dice que sí al rey. ¿Quién era el rey? Obviamente refiriéndose a Mauricio Macri. Contando intimidades de que todos le dicen que sí a Macri y nadie le dice que no, y que por eso él se tuvo que ir al gobierno, por eso a él lo echaron del gobierno, porque él era la persona que mostraba diferencias con el equipo económico de Prat Gay o con el trío Son Yo de Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Revelando también Melconian de que había otras alternativas, que no es como dice Macri, esta es la última alternativa. Como dicen todos, que había otras alternativas y que hay otras alternativas. Un Melconian muy duro revelando desde adentro, porque, a ver, recordemos, Carlos Melconian, hay que decirlo, y hay que reconocérselo, porque Carlos Melconian, no nos olvidemos, fue candidato a senador cuando el PRO no era lo que es hoy en la capital federal. Se la jugó en tiempos en que nadie se jugaba tampoco por Mauricio Macri. Y siendo presidente del Banco Nación, Carlos Melconian era una persona que tenía diálogo telefónico día por medio con Macri, que le decía las cosas que no estaba de acuerdo. Y eso le produjo los celos del trío Son Yo y de otros sectores del gobierno de Cambiemos, y por eso lo terminaron echando. Vamos que hay otra... Pero aparte fíjese lo que dice, lo que decimos todos, lo que conocemos. ¿De qué fondo bueno nos viene a hablar el gobierno? Pero por favor, lo dice Melconian con todas las letras, es el fondo de cuando mi abuela era soltera. Y esta es la verdad de la milanesa. Ahora queremos hablar de que es un fondo bueno, que piensa los sectores más desposeídos de la sociedad, pero ¿a quién le pueden hacer ese cuento? ¿A quién le pueden hacer ese cuento? Y el ajuste, por eso apela a esta frase Melconian de la pechuga de pollo con puré de calabaza, porque el ajuste, como lo venimos anticipando en este programa, va a ser un ajuste lamentablemente durísimo para todos nosotros, una vez más. Ahora vamos a hablar del dólar y ahora vamos a hablar de lo que se patinó el Banco Central de la República Argentina en el día de hoy. Porque yo quiero saber si el Banco Central va a salir a vender todos los días los dólares. Ya ahora Fernando me va a decir en cuánto está disminuyendo las reservas. ¿En cuánto se van a patinar los 15.000, no los 50.000, no se equivoquen, los 15.000 millones
de dólares que desembolsa el fondo. 15.000, no hablen de 50.000, porque son 15.000 los que desembolsa el fondo. Después verán en este monitoreo que ya empezó a hacer y que va a ser trimestral, cómo evolucionan las cuentas del gobierno. Vamos a la segunda parte de Carlos Melconian. Tengo la percepción, si tengo que arrancar directo con el fondo, que la gente me pregunta, ¿qué pasó, che? Porque qué sé yo, frente al primer evento terminamos en el fondo. Eso es lo que, digamos, es decir, no, ahora entiendo un poco más por qué terminamos en el fondo. El día que las LEVAC se dieron cuenta que había terminado el tiempo, Jurassic Park, que aparentemente se transformaba en un parque visitable porque this time will be different. Entonces mirá los velociraptores, los brontosaurios, un día reaccionaron y se escaparon. Al escaparse terminamos en esto. Veo venir al fondo de siempre, no voy a incursionar acá en la letra chica. Primero porque no la tengo, pero segundo porque me imagino que viene lo de siempre. Acá hay un tema político que va a ser vendido como es que es el programa es nuestro programa. Pero la verdad es que el tema central de todo esto es que muy probablemente, de la mano de que no lo pudimos hacer, no lo supimos hacer o lo subestimamos, el fondo, voy a decir casi provocativamente, se va a hacer cargo de la situación. Pero estos son programas relativamente amarretes. ¿Para qué? Bueno, para mover el portaaviones en su curso. Digamos, el ministro del Agro, el ministro de la Producción, el ministro de la Infraestructura, la banca pública, menos Aranguren. Y veo que en una de esas van a estar más preocupados, porque pechuguita con puré de calabaza para el agro, la producción, la banca pública, es medio como que... La pregunta que hay acá es cómo quedó el perdurar. Si te estaban enfrente cantando la falta en Vido con 20, ahora tienen 25. Por lo menos para encarar el truco de nuevo. Claro, la inflación va más alta. El nivel de actividad va a la recesión. El tipo de cambio flota, pero algún día va a querer encontrar su lugar. Los salarios van a ser menor que la inflación. Quiero decir, estoy diciendo cosas muy burdas. Vamos a estar en el medio de la elección, donde vamos a tener que descubrir la épica para decir por qué vamos nosotros. ¿Qué somos los representantes de qué en la próxima elección? ¿De volver al fondo? La estrategia política electoral miope en la que estamos hace tiempo fue, si revitalizo a Cristina ganamos seguro. Guarda que a Cristina no se le ocurra un cargo menor a la presidencia, ¿no? Porque Kirchner ya lo hizo. Y ahí se convertiría en un problema. De verdad. Bueno, ya no solamente un análisis económico, sino que un análisis político durísimo con la estrategia electoral y marketinera del gobierno de Macri. Un Melconian auténtico, pero digo, a ver, no revelando nada nuevo de lo que nosotros marcamos aquí, diariamente en este programa. Cuando yo les digo la realidad, es lo que marca Melconian. Lo que pasa es que se los está diciendo alguien del riñón del PRO primero y de Cambiemos, que los ha destrozado. Porque esto solamente, imagínense, si en estos minutos que hemos... excelente la compaginación que ha realizado nuestra producción, ¿se imaginan si escuchamos la charla completa de Carlos Melconian? Y la verdad que es para preocuparse, ¿Por qué? Porque también lo que está revelando Melconian es que el gobierno sigue engañando, que el gobierno sigue en el relato y que no te está diciendo la verdad. Eso es lo que está diciendo Carlos Melconian. Fernando Alonso, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal? 695 millones de dólares es lo que vendió hoy el Banco Central. 49.099 millones de dólares es lo que quedan en las reservas. Ya cerquita de caer a 48, y eso va a ser un golpe psicológico bastante grande. ¿Por qué lo hizo? Dicen en el Central, bueno,
hubo una suba muy fuerte y muy inesperada del dólar que no reflejaba ninguna situación macroeconómica racional. La lectura es que mañana el Tesoro quiere licitar letes, quiere captar dólares y necesitaba bajarlo un poquitito porque se le iba muy caro el dólar. Pero sí, están jugando ahí un poquito entre el Banco Central y un poquito en el Tesoro. Lo cierto es que el mercado se lo lleva puesto. Pusieron 695 millones y se lo llevaron todos. Ahora, esto es lo que yo te pregunto, Fernando. A este ritmo, con un Banco Central que lo dice el propio Melconian también, dice, van a tener que salir. Ahora, la flotación va a querer entonces el dólar encontrar su techo. ¿El banco se va a patinar? ¿O las reservas o la guita que le llega al primer tramo del Fondo Monetario Internacional? Porque el techo todavía no lo encontró, está claro el dólar. Es que está claro que hoy tuvo que vender 695 millones y ratificó la tasa de 40% de las LEVAC. Por lo tanto... Lo que dice Melconian que es una tragedia, ¿no? Claro, la gente quiere, los operadores creen que la devaluación va a ser más fuerte que la tasa de la LEVAC. Es la única explicación por la cual, si te dan 40% en pesos, vos igual le querés comprar los dólares. Están esperando que la devaluación se acelere en los próximos días o en las próximas semanas, y que es lo que en el ámbito del mercado se está esperando, ¿no? Ahora, que el Banco Central se tenga que correr porque se lo llevaron puesto. Cuando Melconian, que me parece que esa parte no la pusimos, cuando dice Kirchner recibió un dólar a 3,71, creo que dijo, ¿fue así? No, claro, lo que dice es el dólar que recibió Kirchner es equivalente a un dólar de 41 pesos hoy. Claro. Sería, con un dólar de 41 pesos se solucionan todos los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina, la gente deja de ahorrar en dólares, deja de hacer turismo, dejamos de comprar en el exterior y dejamos de importar baratijas. Ese es el razonamiento que plantea Melconian. Con un dólar a 41 cierran las cuentas macroeconómicas. Ahora, en boca de Melconian, aunque haya hecho trazado ese paralelo, es el equivalente a, todos leímos, Melconian está planteando el dólar de equilibrio, hoy es un dólar de 41 pesos. Veremos si el Banco Central lo deja de esperar, lo deja dispararse tanto. Uno cree que no, que no está dentro de los cálculos, no está dentro del acuerdo con el fondo. Pero muchos están hablando de un dólar a 30 pesos. Claro, pero hasta que no veamos la carta de intención y el memorándum de entendimiento con el FMI, claro, y sepamos verdaderamente qué es el ajuste, es difícil saber cuál es el valor del dólar, porque te vendieron un ajuste, pero la tradición indica que los ajustes que vos cerrás con el fondo es el punto de partida, no el punto de llegada. Por lo tanto, a ese ajuste va a venir otro ajuste cada 3 meses en la medida que no se alcancen las metas que se han fijado. A los 3 meses van a revisar y decir, no se llegaron a las metas, va a ser necesario bajar más el gasto público, va a ser necesario más devaluación, va a ser más necesario bajar salarios. Claro. Y cada 3 meses vas a estar en esa lógica de la espiral, de consumiéndote la economía, porque no vas a terminar nunca con el ajuste planteado. Ahora continuamos. Hoy la CGT finalmente convocó a un paro nacional general para el próximo 25 de junio. La CGT no habría obtenido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, sobre todo en 2 puntos centrales. El gobierno le dijo que no a las paritarias libres, es decir, que el gobierno quiere seguir con las paritarias con techo que ha fijado. Hoy no hay paritarias libres en la Argentina porque el gobierno las ha fijado en un 15% y por decreto el presidente las estableció en 5 puntos más, es decir, no hay paritarias libres en la Argentina. Y la CGT dijo paritarias libres, cláusula gatillo y readecuar a la inflación real de la Argentina. Le dijeron que no en el gobierno. Y el segundo punto que no habría obtenido respuesta es el pedido de suspensión por 6 meses de los despidos en el Estado. Claro, tienen que cumplir ya en este primer trimestre que se viene con lo que le marca el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno de Macri no podía empezar incumpliendo. Va a haber despidos y le respondieron que no a ese tema. Sí, Darío. ¿Cómo estás? Buenas Gustavo? noches, Darío, ¿cómo estás? En realidad recordás que hubo una reunión la semana pasada y habían pedido 5 puntos, algunos más amplios y otros más pequeños. Sí. Hubo uno también que fue contundente para que la CGT diga vamos al paro,
el tema de no aplicar el impuesto a las ganancias en ahora la primera cuota del aguinaldo. Obviamente no obtuvo respuesta y lo que le ofreció el gobierno son reuniones con los empresarios, como una especie de mesa chica entre los dirigentes gremiales y los empresarios, que obviamente esto no lleva absolutamente a nada. Digo, ¿cómo estarán las cosas en el país para que la CGT tenga que decretar un paro? Esto es contundente acerca de la situación económica, social y política del país. Así es. Fernando, ¿tenés más información sobre cómo se definió este paro? Bueno, lo que pasa es que esta mañana hubo una reunión de la mesa chica de la CGT, la que integra el Triunvirato, y Cavalieri, Lingeri, Gerardo Martínez, Maturano. Y ahí estaban esperando el llamado del gobierno para sentarse a esa famosa mesa donde hoy le iban a dar respuesta a los 5 pedidos que había transmitido la CGT, entre ellos el que se destacaba recién, ¿no? Evitar el medio aguinaldo sobre el impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Y cuando recibieron la llamada, le dijeron, no va a haber respuesta, solo les vamos a prometer devolver la plata de las obras sociales y la reunión va a ser en el Ministerio de Trabajo y con alguien. Ni siquiera garantizaban la presencia de un ministro. Los ningunearon. Los ningunearon. Eso fue lo que sintieron los que estaban sentados en la mesa en UPCN, que los estaban ninguneando. Y los duros, especialmente los que representan a Moyano, dijeron, se pararon y se fueron. Dijeron, en estas condiciones no vamos a una reunión. Y la CGT más dialoguista quedó en una posición muy frágil, ¿no? Sentarse a negociar con el gobierno sobre la base de no llevarse nada. Aparecer como frenando un paro a cambio de recibir lo que le correspondía, porque en el fondo lo único que promete el gobierno es devolver la plata de las obras sociales, que le pertenece a las obras sociales. Es decir, era muy poco para sentarse con el gobierno y levantar un paro. Por supuesto, el paro convocado para este jueves de Moyano, camioneros, ATE, era un factor muy influyente, ¿no? Es decir, obvio. No podés ir al gobierno, sentarte y no negociar nada mientras el sector más duro de la CGT te está convocando un paro para pasado mañana, ¿no? Bien, y hoy se ratificó ese paro de camioneros para el próximo jueves, que va a tener el acompañamiento de las CTA, de la Corriente Federal, y esta mañana dialogábamos con Pablo Moyano, uno de los secretarios del gremio de camioneros. Papá Triaca ha dicho a los empresarios nuestros que son corderitos, que son presionados por el gobierno, el 15 van a venir con el 15, claro. Y seguramente van a ofrecer el 5% más. Estamos pidiendo el 27 más un bono de 15.000 pesos para fin de año, que lo venimos cobrando todos los años, un bono para compensar la inflación, y ellos han venido con 10 puntos de modificación del convenio colectivo de trabajo. Pero bueno, nosotros hemos dicho que no, por eso este primer paro de 24 horas y esta provocación y ataque mediático constantemente para, no sé, para asustar a Hugo, a mí o a los trabajadores. Se va a mover una carretilla en todo el país, y esto va a hacer que si no vienen con algo concreto la semana que viene, no descartar una medida de fuerza más grande, ¿no? ¿Qué sería? ¿Más horas? Pues eso, si el día jueves, que va a ser un paro contundente, el viernes o lunes, no tenemos un llamado por el número que hoy estamos pidiendo, la semana que viene nos descartamos un gran plenario y llevar adelante un paro de 48 horas. Redobla la apuesta al gremio de camioneros, que va por el 27% para su paritaria. Es una de las paritarias más importantes de la Argentina y la que ha marcado históricamente el ritmo a otras paritarias. No nos olvidemos que en la misma situación está en el gremio de los docentes, que a medida que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no los convoca, va también perdiendo políticamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque a medida que estira los plazos a la no convocatoria, cada vez se conocen los datos de la realidad de las distintas consultoras. Ahora en los próximos días se va a conocer el dato del INDEC oficial, pero con una inflación pronosticada entre el 27 y el 30%. Lo escuchábamos recién a Melconian hablando de que es el mismo fondo de siempre, el fondo de cuando mi abuela era soltera, dijo. También hablando de que el fondo viene a hacerse cargo
de la situación en la Argentina. Y vamos a ver lo que hoy reveló el portal de noticias Infobae sobre un documento que iba a ser el documento original, el comunicado original del Fondo Monetario Internacional. Fíjense, Infobae publicó hoy: el Fondo Monetario Internacional cree que se viene una recesión y más desempleo, pero lo eliminó del comunicado oficial. Sí, no es ningún error de Infobae ni nuestro. Esto es lo que el fondo cree, que se viene una recesión y más desempleo para la República Argentina, pero lo eliminó del comunicado oficial. ¿Por qué lo eliminó del comunicado oficial? Porque el gobierno se lo pidió. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional creen que Argentina va a caer en recesión en los próximos meses. Lo habían expresado por escrito en el comunicado que se difundió desde Washington el jueves pasado, el día en el que se anunció el acuerdo. Sin embargo, ese párrafo fue suprimido de la declaración oficial de Christine Lagarde por el jefe de comunicación del fondo tras consultas con el gobierno argentino. Los técnicos del fondo creen que se vienen meses duros para la economía argentina, meses de caída en el nivel de actividad. De hecho, forzaron a Nicolás Dujovne a elaborar todos los números fiscales con el supuesto de que este año la economía crecería apenas 0,4%. Fíjese qué lejos quedaron los pronósticos del presupuesto nacional de Macri. Fíjese qué lejos, ¿se acuerda? El presupuesto nacional de Macri, que contemplaba un dólar a 9 pesos. ¿Se acuerda, 9 pesos el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. ¿Y qué crecimiento preveía el presupuesto de Macri para este año, Fernando? 3,5%. 3,5%. Mire lo que prevé ahora el plan económico del Fondo Monetario Internacional para Macri. 0,4% de crecimiento. Esto es lo que te están ocultando en la Argentina. Lo que dice el propio Melconian, que no cuentan. Esto es lo que quería revelar el fondo, y que el gobierno argentino le dijo, no, es mucho, es demasiado. Gustavo, vamos con lo que estamos firmando, sí. 0,4% es de punta a punta. Para llegar a ese número, están esperando que haya una recesión muy fuerte en el tercero y en el cuarto trimestre, porque eso es el arrastre estadístico de lo que se creció en la primera mitad del año, lo que quedó del 2017 y los primeros meses de este 2018. Así que si esperaban 0,4, están esperando una recesión muy fuerte en este trimestre. Bueno, pero fíjate lo que dice. Los técnicos del fondo creen que se vienen meses duros para la economía argentina, meses de caída en el nivel de actividad. De hecho, forzaron a Nicolás Dujovne a elaborar todos los números fiscales con el supuesto de que este año la economía crecería apenas 0,4%. Además, Gustavo, habría que agregar en el párrafo anterior el tema de ocultar la realidad. Sí, ahora la verdad por parte del gobierno argentino, no del Fondo Monetario, que emite un comunicado donde dice la verdad. Claro. Yo lo entiendo, y la gente a lo mejor que está mirando debe pensar, ¿qué quiere decir el fondo? Miren que yo soy más bueno que el gobierno de Macri. Le aviso lo que va a pasar. Si no le avisan, son ellos los que manejan el poder. Bueno, y es gravísimo. Exactamente. Vamos a ver el documento original que hoy reveló Infobae. Acá está. International Monetary Fund, 7 de junio del 2018. El Fondo Monetario anuncia un acuerdo a nivel de personal técnico con Argentina para un acuerdo stand-by de 3 años por 50.000 millones de dólares. Este es el original que reveló hoy, muy bueno, nuestros colegas de Infobae, ¿no? Fíjese, la economía se desacelera o el desempleo más rápido de lo previsto actualmente. Esto es lo que tacharon. Fíjese, claro. Acá está, Ahí está tachado. Mire, acá está tachado con rojo. La economía se desacelera o el desempleo
más rápido de lo previsto actualmente. Esto es lo que tacharon. Y tacharon la parte de arriba. En este sentido, avalamos la decisión del Banco Central de adoptar metas de inflación. Mire, acá está, tachado con rojo lo que quería contar el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno argentino les dijo que no, que va a haber recesión, la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente. Es decir, señoras y señores, el Fondo Monetario Internacional, tal cual lo conocemos, en su auténtica expresión, está rigiendo el plan económico del gobierno argentino y además quería anunciarlo, lo duro que va a ser, pero el gobierno argentino le dijo no, suprimamos esa parte. ¿Sabés lo que pasa, Gustavo? Que durante tantos años que el fondo no estuvo en la Argentina, muchos se olvidaron de lo que era el fondo. Muchos se dedicaron o no lo estudiaron más, no miraron qué hacía el fondo en otros países, pero algunos pocos seguimos estudiando qué hacía el Fondo Monetario Internacional en Grecia, qué estaba pasando en Jordania con los aumentos del precio de combustible, del pan, qué está haciendo en África, en los diferentes países, llevando exactamente la misma receta. Claro. Sí. Nos traían y nos decían el fondo es distinto, empezamos a volver a mirar qué es lo que está haciendo y hace exactamente lo mismo en todos lados. Igualmente en la percepción de la ciudadanía, de los habitantes de este país, está claro lo que representa el fondo. Por eso está el 77% de rechazo a la presencia del Fondo Monetario Internacional. Lo que contaba anoche Tito Bachmann acá. 77% está muy metido acá, en la memoria colectiva de los argentinos, lo que ha significado en la historia de nuestro país el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, Gustavo, que acá hubo muerte, ¿no? Después de la crisis del 2001, esto la gente lo tiene muy presente, y a mí me hace acordar el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Lo decían, ahí viene el cuco, y el cuco no venía. El cuco de hoy es el Fondo Monetario, y ese existe y viene. Y rompe los países. Pero aparte acá, algo que planteaba Melconian, que los desafiaba a los integrantes de gobierno, ¿no? Cuando habla del plan perdurar y de la campaña para el 2019. Los desafía y les dice, ¿qué vamos a asumir el año que viene? ¿Que somos el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿qué va a ser el eslogan de Cambiemos? ¿Somos el fondo el año próximo para enfrentar la elección? Somos los que llevamos el país al fondo. Eso dije. Eso es lo que lo está desafiando el propio Melconian. Bueno, Darío Villarruel, hubo novedades hoy, el juez Ercolini, en la persecución judicial a los dueños de este grupo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Exactamente, recordemos que no deben estar detenidos, una resolución arbitraria de la justicia, pero hubo presión del presidente Mauricio Macri y 2 jueces sobre 3 decretaron en su momento la detención. Tanto de Sousa como López están detenidos, uno en Marcos Paz y otro en la cárcel de Seiza. Hoy se terminó el proceso de instrucción, es decir, se elevó la causa a juicio oral y público. ¿Qué dice Ercolini? Que está agotada la investigación, que la pesquisa ha terminado y siguiendo los dictámenes de Gerardo Policita, que son llamativos, porque más allá de analizar el delito, que es una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, donde también está acusado Ricardo Echegaray, que está libre y está acusado de la misma figura, lo que dice es que en realidad que hay una maniobra que se dio porque no se pagaron los impuestos que retuvieron los empresarios a través de Oil Combustible, y de esa manera, esto es lo que llama la atención, porque nadie sabe qué se hizo con el dinero. Sin embargo, Policita considera que con ese dinero se compraron medios adictos al kirchnerismo, textual. Esto lo dice en una causa donde el kirchnerismo tiene nada que ver. Hay 2 empresarios acusados de un delito que tiene que ver con la justicia federal. Este es el fondo de la cuestión. Lo que molesta, lo que acá la justicia está persiguiendo, es que estos empresarios tienen medios. Y hay que terminar con los medios, porque si no, no sería necesario que se nombre en la resolución que con ese dinero, que no sabemos, se habrían comprado medios de comunicación, entre otras empresas varias. ¿Qué va a pasar ahora, Gustavo? Mañana seguramente se hace el sorteo y se va a determinar qué tribunal oral interviene. Hay 8 tribunales orales, recordando aquel papelón del tribunal oral número 9, donde querían mandar la causa de Cristina para obviamente no
de alguna manera, dejar en libertad a Zanini y los otros imputados. Lo que va a pasar es que el tribunal oral va a determinar seguramente si los deja en libertad o no. ¿Y por qué los debe dejar en libertad? Porque está terminada la instrucción. Entonces no hay pruebas más que hacer, no van a eludir la acción de la justicia, no van a perturbar la investigación. Y el dato más concreto, la prueba clave por la cual los detuvieron en su momento fue que querían vender sus empresas, cuando en realidad esto estaba prohibido, y hoy hay una causa que tiene Martínez Di Giorgi, donde los veedores, los administradores han manifestado por escrito y declaración testimonial que en ningún momento Hoy Combustible estuvo a la venta y sus dueños no la quisieron vender. Así que la expectativa es que en cualquier tribunal que toque, atención, la causa, se deberá decretar inmediatamente la libertad de los acusados porque se terminó la instancia de la instrucción penal. Claro, pero mientras tanto avanza el desguace de las empresas del grupo Indalo, que es un dato que la sociedad no tiene que desconocer. A pasos agigantados avanza el desguace de las empresas y bueno, y hay que estar en alerta, sobre todo con estos medios. Pedro Briguer, Información Internacional. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Sin lugar a dudas, la noticia más importante e impactante fue la cumbre que se realizó en Singapur entre Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el líder supremo de Corea del Norte. Primero recordemos esas imágenes donde se los veía dándose la mano, 12 segundos, largos segundos, donde se dieron la mano, caminando a la par. Esto fue muy importante. Recuerden que yo la semana pasada les decía que el presidente de Corea del Sur, Moon, le había dicho a Donald Trump, no lo humillen al líder de Corea del Norte, trátelo de igual a igual. Acá está donde se dan la mano. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué idioma hablaron? Bueno, uno es culto, o por lo menos estudió, el otro no demasiado. Trump creo que habla solo inglés, pero Kim habla inglés, francés, alemán, porque estudió en Suiza, coreano por supuesto, y también dicen que habla chino. De todas maneras, hablaron probablemente en inglés entre ellos. Fíjense que está a la par, Trump no sobresale en prácticamente ninguna de las imágenes. Firmaron un documento, 4 puntos centrales. Primero, nuevas relaciones con el objetivo de lograr paz y prosperidad entre Estados Unidos y Corea del Norte. Paz estable en la península, esto involucra por supuesto a Corea del Sur, reafirmar el acuerdo firmado entre las dos Coreas que implica desnuclearización completa de la península. Cuarto punto, que puedan ver qué pasaron con los cuerpos de aquellos soldados estadounidenses de la década del 50 que quedaron en tierra coreana. Después hubo una conferencia de prensa, le preguntaron a Trump cómo se impresionó. Él dijo, esto fue mejor de lo esperado. Le preguntaron si lo iba a invitar a los Estados Unidos. Ahí están las imágenes de la conferencia de prensa. Dijo, sí, por supuesto que lo voy a invitar. Ahora, hay un punto todavía. Esto es el comienzo. Importante, pero es el comienzo. Estados Unidos, ¿qué quiere? Desnuclearización completa, verificable e irreversible. Y ahí es donde Corea del Norte dice, no, momento. Ustedes me amenazaron que me va a pasar lo mismo que a Gaddafi. Si yo les doy todo, inmediatamente, a ver si después ustedes me invaden. De todas maneras, lo importante es que de ahora en más va a haber comunicación directa entre Estados Unidos y Corea del Norte. Auspicioso el encuentro. ¿Quién lo hubiera imaginado unos días atrás, Gustavo? No, sobre todo porque cuando Donald Trump empezó su presidencia, por poco no le declara la guerra a Corea del Norte. Efectivamente, ¿no? dijo, Entonces, yo la tengo más grande. Es un aliento para la paz mundial. Es un aliento para la paz mundial, ¿no? Sí, sin lugar, por lo menos está demostrando racionalidad frente sin lugar a dudas. Que... Escuchemos al presidente de los Estados Unidos a ver qué es lo que dijo. You'll be seeing everything in just a little while. The letter that we're signing is very comprehensive, and I think both sides are going to be very impressed with the result. A lot of goodwill went into this, a lot of work, a lot of preparation. I want to thank everybody on both sides, Secretary Pompeo and all of his counterparts. They were absolutely fantastic. And we're very proud of what took place today. I think our whole relationship with North Korea and the Korean Peninsula is it's going to be a very much different situation than it has in the past. We both want to do something. We both are going to do something. And we have developed a very special bond. So people are going to be very impressed. People are going to be very happy. And we're going to take care of a very big and very dangerous problem for the world. And
I want to thank Chairman Kim. Spent a lot of time together today, very intensive time. And I would actually say... Que hace un tiempo atrás en los medios de comunicación occidentales se burlaban del líder supremo de Corea del Norte, que solo le interesaban las películas, que miraba videos, que le interesaba el básquet, que era un ineficiente, incapaz. Logró 2 reuniones con el presidente de Corea del Sur, algo impensable, y una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Ni más ni menos. Este gordito simpático que tanto lo subestimaban. Bueno, muy bien, gracias Pedro. Estamos con la diputada nacional María Emilia Soria de Río Negro. Buenas noches María Emilia. ¿Qué tal? Y Gustavo López, con quien vamos a seguir lo que ayer comenzábamos a hablar con el diputado Moró, esta revelación de los máximos responsables de Cambridge Analytica en el Parlamento inglés, admitiendo que habían hecho campaña sucia, campaña anti-K en la República Argentina, en la historia de un escándalo internacional que involucra a la Argentina, tal vez al gobierno de Cambiemos, y que recién está comenzando. María Emilia, bueno, estamos en un momento donde las economías regionales también están sufriendo, y ustedes también. ¿Cómo van a sufrir las provincias, cree usted, este acuerdo tremendo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya lo dijeron muchos economistas en el día de hoy, incluso me sorprendió, hasta el diario La Nación hoy habló con títulos como peligra la gobernabilidad, cosa que el diario La Nación me sorprendió. Eso significa que realmente tocamos fondo. Pero sin lugar a dudas, el retorno a las provincias, ya lo dijeron, suspendieron toda la obra pública. Nosotros en nuestra provincia tenemos la famosa Ruta 22 paralizada hace ya mucho tiempo. Pero justamente esta semana, el día lunes, recorrimos las provincias, el famoso programa 3.000 jardines, 3.000 jardines abandonados, que comenzaron a construirse y hoy están los vestigios del abandono y de la desidia del gobierno de Macri. Eso es plata que bajó la provincia y plata que se abandonó. Estamos hablando de gente que no puede mandar a sus chicos al colegio y que no pueden ir a trabajar porque no tienen matrícula para el jardín. Las economías regionales, Gato, la verdad es tristísimo lo que está pasando en Río Negro. ¿Hay alguna esperanza que tiene algún sector, sobre todo el sector exportador, que es concentrado y ínfimo? Sí. Con la devaluación. Con la devaluación. Pero a ver, detrás de la devaluación tenemos los agroquímicos y los fertilizantes que son en dólares. Es decir, en definitiva, lo que recibís por un lado lo terminás pagando por el otro. Y mientras tanto tenemos los trabajadores, sobre todo los galpones, que siguen en esta situación de alerta porque no pueden pagar la tarifa de luz. Eso es terrorífico. Ahora, ¿cómo usted ha sido cada presencia del jefe de gabinete ha sido muy dura, ¿no?, en la Cámara de Diputados con él, pero tenemos un gobierno que cada vez pareciera le miente más a los argentinos? Estábamos viendo lo que hoy reveló Infobae del documento original, bueno, usted lo estaba viendo también, donde suprimen la planta que dice... La parte que dice, lo que todos sabemos, que va a haber más recesión y desempleo. Y el gobierno lo oculta como intentando creer que todos somos tontos, que no percibimos la dura realidad que se vive en el país. Bueno, pero esa es la receta de Durán Barba y que tanto bien le funcionó a Macri, no decir la verdad. Es el día de hoy que siguen sin decirnos la verdad. A ver, todo el tema de las tarifas. Yo la verdad que a mí no me sorprendió para nada el veto. Hoy escuchaba, de enero a marzo, una empresa muy conocida, una empresa de Caputo, Nicolás Caputo, que se llama Central Puerto S.A., sí, en 3 meses nada más ganó 7.500 millones de pesos. En 3 meses. Ahí está claro para ahí está quienes Edesur gobiernan metido, ¿no? Lógicamente. Ahí está claro para quienes gobiernan. Esto creo que esto es de una lógica brutal. Ellos gobiernan para ellos. Y es más, esta plata, la plata del blindaje del Fondo Monetario Internacional, no es para terminar la Ruta 22 en mi provincia, no es para proyectos productivos para las economías regionales, para la fruticultura. Es plata, sencillamente, para seguir dándole a la bicicleta financiera, que ellos puedan terminar de llevarse los dólares y después nos van a dejar una papa caliente, como ya nos la dejaron cuando se fue de la Rúa en un helicóptero. Lamentablemente es el mismo final. Macri hace poco usó una palabra, una frase, qué lindo que es dar buenas noticias. Lo dijo incluso en Cresta Roja, que Cresta Roja está, bueno, sigue recibiendo la buena noticia. Exacto. De Macri. Hasta en eso se parecen. Gustavo López, anoche Leopoldo Moró revelaba con lujo de detalles lo que fue la operación de Cambridge Analytica, revelada, admitida ante el Parlamento británico, que asumen que hicieron campaña sucia en la Argentina, ¿no? Sí.
Y yo quiero decir que es un plan sistemático que preparó el gobierno. María Emilia decía el para qué. El para qué es para apropiarse de la riqueza vía transferencia de recursos de los asalariados a los sectores más concentrados, devaluación y aumento de tarifas. ¿Por qué digo un plan sistemático? Porque traje varios elementos para mostrarlo. Ellos necesitaban 3 cosas y 2 patas fundamentales. Las 3 cosas era avanzar, primero, en la apropiación de la riqueza, desmantelar todo lo que había armado el kirchnerismo de protección social y demonizar. Es decir, una manera de desmantelar era demonizando al otro. Sin los medios y sin la justicia, esto es imposible. Digo, sin los medios que dijeron que Milagro Sala debía estar presa y sin la justicia que la mete presa, sin los medios diciendo que se habían robado un PBI y sin la justicia avanzando de manera brutal contra, por ejemplo, Zanini, contra Delía, contra los dueños de estos medios, el plan no cierra. Ahora, alguien podrá decir que la verdad al final siempre triunfa porque si a la economía le va mal, los medios no la pueden tapar. El problema es el mientras tanto. Claro, en el mientras tanto se llevaron 4 años de progreso de la Argentina y condenaron a 20 años de miseria a los argentinos. Por un lado... Y mantienen presos sin condena a mucha gente que no tiene que estar preso. Lo de Cambridge Analytica implica una interferencia en las elecciones. Claro. Digo, esto es romper la Constitución Nacional, romper el sentido de la soberanía popular, romper la democracia. Digo, contratan a una empresa en Inglaterra para que opere vía trolls en las redes sociales para ganar una elección. Pero no es lo único que se hace. Yo traje el informe de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional hace este informe cuando los trolls, que el gobierno dice no se sabe quién fue, los trolls atacan a periodistas y a organismos de derechos humanos. Amnistía dice, se realiza mediante la participación de alguna figura autorizada por su relevancia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional. ¿Para qué sirven los trolls que insultan? En los análisis de opinión pública se identifican los efectos del acoso serial a las voces disidentes con el propósito, no solo de descalificarlas, sino además de inhibirlas, para que no vuelvan a hablar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos por un lado tenés Cambridge Analytica, por el otro lado tenés los trolls con la denuncia de Amnistía Internacional. Por otro lado tenés el cierre de medios y el ahogo a los medios a través de la pauta oficial. Página 12, cierra América, está por cerrar Radio del Plata y quieren desmantelar a este grupo, con el agravante, nunca visto en democracia, de poner preso a los medios y los dueños porque no se someten a la presión como se sometió lamentablemente a Radio del Plata. Entonces no se someten a la presión, los metemos presos. Que la democracia haya llegado hasta este punto. Ahora, uno dice, todo esto está, digamos. Está, bueno, falta unir digamos, las piezas del rompecabezas. Claro. Falta unir las piezas del rompecabezas y uno va uniendo... Pero eso es lo grave, porque acá lo que preocupa muchas veces es la pasividad de sectores que rápidamente a nivel institucional tendrían que, así como lo están desenmascarando ustedes, salir a desenmascarar. Porque mientras tanto lo que preocupa, lo que dice María Emilia de las economías regionales que están quedando, lo que pasa con la justicia, porque en el mientras tanto están nombrando ya a jueces cercanos a ellos en la Cámara Federal, en el mientras tanto desaparecen medios, en el mientras tanto hay gente inocente presa y el gobierno sigue avanzando. Eso es lo preocupante también. Casi 4.000 periodistas sin trabajo por el cierre de medios en 2 años y medio. Presos. Los de la causa del memorándum estuvieron 102 días presos. Milagro Sala desde el inicio de este gobierno. Exactamente, 2 años y 5 meses ya. 2 años y 5 meses. Los dueños de este medio. A ver, yo nunca lo vi en un sistema democrático. A ver, perdón, estás olvidando un engranaje importantísimo en todo el relato que me parece coincido plenamente. Prescribir, mejor dicho, intervenir al partido más importante de la oposición, el justicialismo. Sí, o sea, todo cierra, claramente, coincido plenamente, todo cierra. La pata judicial. Ahora, ¿por qué no saltan algunos? Que, además de la devaluación, ¿cuál fue la primera medida, además de sacar las retenciones, que hizo el gobierno? Eliminar la ley de medios a través de un DNU. Luego le dio al mismo grupo Clarín, Nextel,
luego le dio el 4G, luego le dio Telecom, y ahora está discutiendo si entra uno o dos grupos más a una concentración brutal. Sin la concentración, sin la justicia apañando y lamentablemente sin la complicidad institucional de algunos sectores, esto es imposible. Esto es imposible. Es así. Ahora, esto es necesario que se siga investigando y se profundice. Sí. Porque esto es gravísimo. Haber utilizado a esta empresa que lo admite realmente. Ayer mostrábamos las imágenes en el Parlamento británico, el directivo Cambridge Analytica, cómo era muy bien interpelado por parlamentarios británicos, cómo de a poquito iban admitiendo cómo habían funcionado y cómo habían hecho campaña anti-K en la Argentina, campaña sucia para desbancar a un gobierno y un proyecto. ¿Por qué los ingleses lo citan al Parlamento? Porque sospechan que también se metió en la campaña del Brexit. Entonces dicen, bueno, interfirió en una campaña que significa para Inglaterra un sacudón enorme en el mundo. Ahora, ellos, que pueden hacer de todo, lo único que no hacen es tirar abajo su sistema institucional democrático. Entonces lo citan al Parlamento. Nosotros, a través de Leopoldo, a través de la Comisión de Libertad de Expresión, se lo citó, mejor dicho, se lo invitó a el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Sí, de acá del gobierno de Cambiemos. Eduardo Bertoni, que tiene un prestigio internacional muy importante, fue relator de Libertad de Expresión de la OEA, no vino. Yo creo que ahora no hay que invitarlo, hay que citarlo, hay que preguntarle qué medidas tomó el gobierno nacional para evitar la fuga de datos. ¿Saben a qué se dedica la agencia? A garantizar el derecho al acceso a la información, promover medidas de transparencia y protección de datos personales. Bien. Hay que hacer una comisión investigadora. Totalmente. Porque la democracia está en juego. Totalmente, lo vamos a seguir. Gracias, Gustavo. Bueno, María Emilia, mañana el Parlamento Nacional realmente va a ser un día histórico, ¿no? Va a ser un día Hubo ya hoy histórico. dictamen. Sí, pero fue ajustado, 64 contra 57, con un proyecto, con un dictamen que tuvo sus modificaciones, no es el proyecto Estamos original. hablando de la despenalización del aborto en la Argentina, que mañana va a ser tratado por el Parlamento. Mañana va a ser tratado, de todas maneras yo, Gato, lamento estar, quizás me equivoque, ojalá me equivoque. Va a ser una discusión muy ajustada. Hace 2 semanas medios de la talla de Clarín y Nación sorpresivamente vienen diciendo que va a ser muy ajustada la votación, lo cual me da mala espina, pero lo cierto es que se hizo un trabajo muy profundo, muy delicado, con organizaciones, bueno, de hecho... fue un debate muy maduro, hay que decirlo, fue un debate muy maduro, hablaron todos, creo que nadie se quedó sin hablar. No, nadie se quedó sin exponer. Para mí me llama la atención el posicionamiento del gobierno, de Macri. ¿Por qué? Porque la verdad que, primero, seamos sinceros, los que facilitaron o posibilitaron este debate fueron ellos. Sí. Después se echan atrás. Uno diciendo que está a favor de la vida. Yo creo que a ellos mismos se les fue de la mano. Ellos lo único que querían era poner en debate un tema más que nos divida a los argentinos, porque hoy los argentinos estamos divididos. Nunca pensaron que iba a llegar a esta instancia. Yo creo de que no votación. iban a llegar a esta instancia. Es más, mañana lo opuesto. Mañana, si la votación sale favorablemente para la despenalización, 10 diputados del oficialismo se van a parar y se van a retirar del recinto y va a ganar el no. Bueno, hay que estar atentos a eso. Apostaron a que la economía estaba bien, por eso tiraron el proyecto en ese momento. Está bien. Gracias, María Emilia, como siempre. Gracias, Gustavo. En instantes, nos vamos a la primera pausa. Vamos a recordar el duro diagnóstico planteado por el economista el economista de Cambiemos, Carlos Melconian, que desnudó lo que el gobierno argentino no quiere mostrar, la realidad del fondo que viene a tomar las riendas, dijo, de la